Tenemos un poco de inestabilidad del internet. Ya está transmitiendo. La llave. Buenos días a todos, a quienes nos siguen también a través de las redes sociales. Tenemos la alegría de contar con nosotros Villa Betancourt, que nosotros podemos alegrarnos de que es una latinoamericana, patróloga. Por eso es que yo les agradezco a mis hermanos patrólogos que me den la palabra en este momento, porque la palabra la tendrán ellos, y que el Centro de Estudios de Familia, Biblioteca y Sociedad le ha publicado un libro del que vamos a hablar hoy. Es un grandísimo prodigio del Logos Sapiente, que es un estudio sobre la diferencia sexual en los padres capadocios, un tema que, como ya nos hablarán los expertos del tema, pues no es que se plantean las preguntas que tenemos nosotros hoy en torno a la diferencia sexual, pero que el modo como ellos reflexionan sobre estas cosas arroja mucha luz a las preguntas que hoy tenemos nosotros para el pensamiento cristiano. Ana Cristina ha venido a México invitada por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, en donde ha tenido esta semana un importante congreso sobre centros culturales y particularmente sobre el tema de la mujer. Precisamente por eso es que me ha invitado, justamente por el tema que nos convoca en este momento. Y bueno, nosotros nos hemos colgado para invitarla a nuestra universidad con los alumnos de la licenciatura en Patología y Teología Patrística, y también pues, con el CEFABIOS, que justamente reflexionamos sobre el tema de la diferencia sexual. Bienvenida, doctora Ana Cristina, y le voy a darle la palabra al doctor Alberto Hernández, al casi doctor Alberto Hernández, y que nos va a hacer favor de presentar a Ana Cristina y decir alguna parte. Sí. Bueno, pues digo algunos rasgos biográficos profesionales de la doctora Ana. Es laica consagrada de la Filosofía y Teología, la pongo el doctorado en Teología Patrística. Entre los años 2009 y 2017, responsable de la Asociación Mujer del Pontificio Consejo para los Laicos. Actualmente se desempeña docente en la Facultad de Teología de la Universidad. Forma parte de grupos de investigación de antropología. Reciente desde la Iglesia, una introducción en cuestión de Gregorio de Niza y la función crítica de la interpretación de la Escritura frente a la cultura, en coautoría con los profesores Orlando Solano y Gabriel Jaramillo, entre otros conocidos nuestros en el grupo latinoamericano de patrólogos patrísticos y estudiosos de la antigüedad. Universidad, la vemos más en los videos porque también se ha visto como una de las grandes de la patrística de América, lo cual le agradezco. Más valioso, pues de la herencia cultural. Quiero felicitar a Ana Cristina por este estudio, porque yo veo que es como
muchos aterrizar más estudios. Cuando se va leyendo, pues a uno le dan ganas de seguir estudiando lo que iba diciendo, ¿verdad? No solo lo que está aquí, sino provoca al estudio. Sí, por supuesto, el tema de la diferencia de género, pues es un tema que ahora nos puede atraer mucho. Quizás en nuestros ambientes católicos lo tenemos un poco más serenado. Pero yo lo que descubro aquí es autores, su ambiente, querían comprenderse a sí mismos como creación de Dios, no nada más en cuanto a la diferencia de género. Quizás ellos no se planteaban tanto el tema de la sexualidad como ahora lo hacemos nosotros, que somos post-freudianos, ¿no? Era otra, incluso del carácter espiritual más profundo. La sexualidad en la patrística pues puede presentar muchos escollos, porque claro, no tenemos más estudios contemporáneos a los padres, tenemos sus testimonios. Yo, por ejemplo, alcanzo a ver que en el tema humano se batalla mucho, por ejemplo, con el concepto de amor de la antigüedad, desde los griegos. Y los muchas maneras del entendimiento de la relación hombre-mujer. Los mismos temas de la relación humana hacia los temas incluso metafóricos del género divino, es Dios, hombre, mujer. Simplemente los barbelonósticos, ¿no? Que decían que Dios era barbelo, que era mujer. Y bueno, ahí vemos todavía estas vicisitudes que enfrentaron los autores por su cultura, por su relación. Yo, por ejemplo, veo que en la mayoría corporeidad, pues hay pues, el tema sexual se ve como un tema de conservación humana, pero también se ven esos escollos de una sexualidad reprimida por el ideal cristiano. Sin embargo, por ejemplo, aquí veo en el libro el tema de la virginidad llevado como un tema entusiástico, un tema natural, un tema que vuelve a replantearse pues, en este mundo en donde la virginidad ya no tiene a lo mejor ni siquiera. Pero también me parece una cosa muy agradable volver a leer a los asistir fracasadamente porque era aburrido. Y muy ampliada, extraordinariamente tratada. Y como ya lo dije, pues es igual, pero le descubro otra cosa, como que la santidad, descripción muy fresca, pero desde que yo empecé, que yo veía que era este gran proyecto de santidad familiar compartida. Yo creo que si incluso quisiéramos poner como modelo de una familia santa, pues es una de las primeras, ¿no? Y claro, pues tiene muchísima riqueza. Y también en cuanto a la relación de los personajes, pues lo que más me llama la atención es esta lista de mujeres que se colocan, ¿no? Yo recuerdo aquella obra que tú seguramente conoces muy bien, La matrología de Cira Carrasquer, ¿no? Y dije, pues si hay matrología, también hay matrística, ¿no? Pero no hay matrística porque no hay
escritos de esas mujeres, trae grandes testimonios. A mí cuánto se me ha tocado, no he llegado todavía al tema, pero de estudiar en serio a que es la hermana de los Capadocios, puntual en las cuestiones filosóficas y místicas. Pero salen más mujeres aquí, algunos que no conocía incluso, ¿no? Y sí, aunque aquí también se aclara muy bien el tema de la... Pues hay otros temas que a mí me siguen llamando mucho la atención, como la de la femineidad varonil. Tiene que llegar a hacerse hombre, pero no necesariamente. Las notas de femineidad son tan valiosas para la salvación, para la vida espiritual, que no debe ser sacrificado el género. Por supuesto, ya lo dije, el tema de la virginidad. Pero yo también una descripción junto con esta geografía, una nueva prosología. Cada personaje que se muestra tiene una gran riqueza, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino para hacer nuevos contextos, o mejor dicho, este tema de la prosopología. Y por supuesto me recordé también de otros grupos de mujeres, por ejemplo el gineceo romano, ¿no? Con Jerónimo, y todos ellos que contribuyeron también desde dentro de la historia del cristianismo, los que se tendría que volver a hacer una revisión. Bueno, yo termino diciendo que sí, a lo mejor este libro podría ser la sexualidad o de la corporeidad que tanto hace falta también en la teología. Y para aclarar muchos modelos que hasta la fecha hay que revisar para la vivencia, que también de aquellos esquemas estoicos o platónicos, mejor, ¿no? Pero yo creo que es una invitación a replantear pues muchos otros aspectos de la vida cristiana. Enhorabuena, Lili. Y mira, ahora estamos aquí gozando de tu presencia y de tu reflexión. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Padre Alberto. Vamos a dar ahora la palabra, si les parece bien, a un segundo momento de dialogal. El director de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Jesús María Aguinaga, y la autora, de manera que de esa manera lo hagamos un poco pues, más interactuado. Sí, gracias. Bueno, de la modalidad que buscamos para presentar esta obra, grandísimo por los padres Capadocios, precisamente que nos interesa principalmente es escuchar a la doctora Ana Cristina. Y entonces yo comenzaría preguntándole a la doctora Ana Cristina de dónde partió la inquietud, porque para nosotros que tenemos que enfrentar una investigación, es pertinente conocer experiencias de la problemática.
Si no tenemos propósito para una investigación, si no tienes preguntas. Bueno, es un poco biográfico y no sé si en todos los casos investigativos que requiere tanto tiempo se comprometa. Y para mí fue, como digo, un poco biográfico. Yo desde que estudié teología me sentía atraída y fascinada por los padres de la iglesia y supe que eso era lo que quería profundizar en lo que he hecho mi maestría, mi licenciatura en antropología. Y por trabajo en el entonces Pontificio Consejo para los Laicos, ocupándome de temas de la mujer. Y estudiando los temas de la mujer, yo me di cuenta que el tema no era la mujer, sino la diferencia sexual. ¿Qué significa ser varón y ser mujer? Entonces estaba la pregunta por la diferencia sexual y estaba mi fascinación en los padres de la iglesia. Y entonces, ¿cómo juntar estas dos pasiones, digamos, estos dos grandes temas de mi vida? Fue como, yo quiero estudiar algo en los padres que me ayude a contribuir a esta pregunta contemporánea sobre la diferencia sexual. Yo ayer le contaba al padre Jesús María que uno de mis amigos patrólogos que quiero mucho y que sabe muchísimo sobre los padres, me dijo, si ponerse a investigar la diferencia sexual en los capadocios es como ponerse a hacer una tesis sobre cómo cultivar piñas en Groenlandia. Eso no tiene ningún sentido propiamente para animarme, pero a mí me ayudó a decir, yo tengo que saber entonces cómo plantear esa pregunta para que tenga sentido poner juntos esos dos temas, ¿no? Porque efectivamente los padres no se preguntaron por la diferencia sexual. Para ellos eso no es tema teórico a pensar, ellos pensaron la Trinidad, pero muchas otras cosas que eran el centro de buscar la diferencia sexual en estos hombres. Formular el tema, mi asesor junta estudia juntos la experiencia de vida y la doctrina, o sea, ellos qué vivieron de diferencia sexual, cómo era su relación con las mujeres y cómo la pensaron. Y ahí entonces me engancho con algo que dijo el padre Alberto, y es que yo pensé que ellos tenían como relaciones con sus mujeres, sus madres y sus hermanas, porque esas son las que todos conocemos, Macrina la vieja, Macrina la joven, la mamá de Gregorio Nacianceno, Nona, es muy importante. Entonces eran 4. Cuando me puse a rastrear todas las obras, empecé a sacar un montón de nombres y a decir, ¿y esta quién es? ¿Y esta quién es? ¿Y de esta qué sabemos? Y es un capítulo consistente de la tesis, el primer capítulo, que es el rastreo de todas las mujeres con las que ellos se relacionaron. Entonces descubrí una experiencia de vida mucho más rica de lo que comúnmente se sabe, porque son nombres que están ahí escondidos en las obras de los epistolarios, y luego entonces hacer un contraste entre esa experiencia de vida, relaciones con mujeres que encontramos testimoniadas en sus obras, suponiendo que la experiencia de vida no escrita es mucho más grande que la que alcanzó a pasar a las fuentes escritas, pero luego contrastando esa experiencia con la doctrina. Y ese fue como el camino que gracias a esa intuición de la asesora logré. Pero eso, yo creo que fue un camino, como les digo, un poco biográfico, de poner juntos los intereses y de buscar una manera de poderlos poner juntos que se sostuviera, ¿no? Que no fuera cultivar piñas en Groenlandia. Una pregunta, Klaus, es el método. A partir de la página 30, ella nos desarrolla antecedentes, ciertas líneas de enfoque, de acercamiento desde varias estudiosas en el tema de la mujer, pero es muy interesante la manera en como la doctora Ana Cristina concreta el método concreto para abordar la diferencia sexual en los capadocios. ¿Qué nos dice sobre el método? Ya, ahí también creo que otro consejo de mi asesora fue clave, ella me dijo, lee primero a los capadocios y después a la literatura sobre ellos. Eso me ayudó muchísimo y creo que cuando
uno está haciendo estudios ya superiores sobre los padres, es un muy buen consejo. Primero abordar directamente al autor que vas a estudiar y hacerte tú una idea de lo que él dice sobre el tema que estás buscando, y después ver qué dicen los otros sobre lo que él dice, porque ya tú vas a saber si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si te confirman lo que tú intuiste, o si te lo completan, o si lo tienes que replantear. Me pareció eso, ese consejo para mí fue clave también. Y yo creo que yo ahora cuando acompaño les aconsejo siempre lo mismo, ¿no? Dirígete primero al autor directamente, empieza a entrar tú en su pensamiento, digamos, ayudado con las herramientas que ya tienes por una formación pre-distorsionan, y luego ya vas a buscar artículos y cosas semejantes. Y ahí encontré una cosa que creo que también quería decir, y es la importancia de cuando nosotros estamos abordando a los padres para responder a los problemas de nuestro tiempo, tenemos que ser sobre todo, y creo que eso distingue a un buen patrólogo de una persona que usa a los padres, muy respetuosos de la historia y muy cuidadosos del anacronismo, ¿no? Que es el gran pecado en el uso de los padres. Cuando se estudian los padres de la iglesia es muy fácil coger una frase y usarla para mis argumentos, pero quien quiere honrarse del título de patrólogo, quien quiere de verdad amar y prestar de manera fidedigna el pensamiento de los padres, tiene que darse el esfuerzo de entrar en su que están hablando y presentar de la manera lo que yo quisiera, que es un poco lo que me pasó. Los capadocios no dijeron sobre la diferencia sexual lo que yo hubiera querido que dijeran, ¿no? Lo que nosotros andamos buscando, de claves antropológicas para responder a ese gran desafío del pensamiento de nuestro tiempo. Pero para ellos, entonces yo un día entendí, ellos no tenían ese problema, yo lo tengo, ellos no. Entonces ellos no me van a dar las recetas fáciles para yo responder a mi problema. Yo lo que tengo que hacer es ver ellos qué dijeron y qué de eso me puede servir para la construcción que yo tengo que hacer, porque el problema es un problema mío, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante mantenerlo. Yo me imagino que el padre, aquí los padres pueden comentar algo al respecto, pero es muy importante no usarlos a los padres, no instrumentalizarlos para nuestros fines, sino de verdad respetar su pensamiento, que nos enriquece mucho, pero no nos solucionan nuestros problemas, que son nuestros, no de ellos. Yo un día me acuerdo así, hay momentos cuando uno está escribiendo una tesis que son como de clics, y yo un día me acuerdo saliendo de la biblioteca, yo dije, lo que ellos me van a dar es ladrillos para el tema de la construcción, ellos no me la van a construir, me van a ofrecer ladrillitos. Entonces como que eso me ayudó a saber un poco por dónde tenía que ir buscando. Otro tema interesante dentro de la investigación son las fuentes. Un patrólogo, un historiador, necesitamos de fuentes, y me refiero a las fuentes desde, en este caso, de los escritos de los capadocios. En este trabajo de investigación, ¿cuáles son sus fuentes? ¿Y cómo fue el rastreo? Yo hice la obra de ellos y de leerme los epistolarios completos de los tres en busca de mujeres, fundamentalmente, y de todas las obras que tuvieran una enseñanza espiritual que también pudiera ser relevante, porque en un momento me di cuenta que tenía que ser no solamente la doctrina sobre el hombre en el sentido de antropología teológica, digamos hoy, ¿no? De buscar quién es el hombre, sino también de una parte espiritual, ¿no? Ver qué temas es, porque hablaban del hombre y mujer muchas veces también en escritos de tipo espiritual. Entonces, hacer un esfuerzo por conseguir esas obras, leerlas completas, anotando, ¿no? Otra fuente, otra herramienta que para mí fue muy importante es la Biblia patrística, obviamente, ¿no? Esta obra que enlista todos los momentos en que un padre de la iglesia cita un pasaje bíblico concreto, ¿no? Entonces, hice un esfuerzo también por rastrear todas las veces que ellos citan pasajes claves para la diferencia sexual,
como la creación de Génesis 1, Génesis 2, los dos pasajes de la creación, pero también los de San Pablo, en Cristo no hay hombre ni mujer, que ahorita no me acuerdo su referencia bíblica, pero esa cita, cuando comentaban esas citas, entonces hacer también todo un rastreo de ese tema. Entonces fue, por un lado, obras que me sirvieran para lo biográfico, antropológico, espiritual, y por otro lado, seguirle la pista de la Biblia patrística, y ahí fui encontrando. Y bueno, ya cuando entramos a las fuentes y en este mar de literatura, tiene que venir otro detalle dentro de la investigación que se llama delimitar. ¿Cómo delimitó, doctora, su tema? Porque luego nos cuesta trabajo desechar, porque todo nos parece importante, pero nos podríamos perder en la investigación. Y entonces, en una investigación, siempre hay que saber limitar, delimitar. Yo lo que hice fue, después de que rastreé todas estas fuentes, yo fui como viendo de qué manera las podía organizar todo lo que había encontrado. Entonces, yo creo que, no sé, digamos, metodológicamente esto es lo mejor, pero yo creo que lo que me delimitó fue la estructura, o sea, ir creando una estructura. Y un poquito, esto que les he dicho ahora, yo tenía la idea de experiencia por un lado y doctrina por otro lado, pero esta doctrina se volvió tan grande que después la separé, doctrina más antropológica propiamente dicha y doctrina espiritual, y esos son los capítulos 2 y 3 de la tesis. Entonces fue una cuestión más, porque supongo que en mi caso el material no es que era tantísimo, sino que era más bien cómo lo sistematizo, la pregunta. A veces hay casos en los que el material es mucho más amplio, pero es que los Capadocios, creo que yo no tuve tanto ese problema, sino más el problema de cómo analizo lo que encontré. Entonces, en el capítulo 2 pongo los temas que son más propiamente antropológicos, cómo comentan la creación, el pecado, cómo hablan específicamente de sexual las contadas veces que lo hacen, y en el segundo, y comento más largamente las doctrinas de Gregorio de Nisa, que es el que tiene una antropología más elaborada, y luego en el tercer capítulo puse las cosas de tipo espiritual, pero esa organización creo que fue en mi caso lo que ocuparía el lugar de la delimitación. Obviamente, creo ahí por la particularidad de mi tema no fue tan abierta, lo que había que organizar. Quizás por eso es tan gordito también, ¿no? Para que sea tesis doctoral, tiene que aportar, tiene que abrir el campo del conocimiento. Y entonces aquí ya entramos al contenido. ¿Qué aporta su tesis? Yo creo que varias cosas. Sí, cortando a un camino que ya está, el otro día ya en el Congreso, de conocer mejor a esas mujeres. Nosotros nos llama la atención, nos atrae, nos interesa el tema de quién era Macrina, qué hizo, y quisiéramos saber más de lo que las fuentes nos dicen. Las fuentes lamentablemente son las que son y hay que respetarlas. Entonces, yo creo que una parte es dar luz a estas mujeres y sobre todo publicado, pero por ejemplo, hay una figura de una que me encantaría estudiar más, de la prima de Gregorio Nacianceno, que fue la que lo mandó llamar de Constantinopla, de su retiro monástico al que se había ido después de la muerte de sus padres, a ser obispo de Constantinopla, y hay algunos estudiosos del Nacianceno que dicen que eso fue una mujer la que lo hizo, su prima, que se llamaba Teodora o Teosebella, no me acuerdo el nombre, sí. Y entonces de esa figura es súper interesante estudiarla mejor, ver qué más se puede sacar en las fuentes sobre ella. La otra cosa que a mí me pareció apasionante es que Basilio en su epistolario escribe a mujeres sobre teología. No les escribe aconsejándolas, no sean buenas, sean prudentes, sean silenciosas, sino que habla con ellas del dogma de la Trinidad. Y les dice, además, esto es lo que yo pienso, me interesaría saber tú qué piensas del dogma de la Trinidad. Entonces, ¿quiénes eran estas mujeres que hablaban de Trinidad con Basilio?
y que básicamente quería saber ellas qué pensaban. Es súper interesante. Sería muy bonito si pudiéramos saber más, si encontráramos más fuentes que hablaran sobre ello. Entonces, esa es una parte, yo creo, dar luz a... Otra parte, yo creo, es aportar el tema de la educación sexual, que ahí, como les decía, yo creo que los padres capaces les aportan ladrillitos, no nos responden nuestros problemas, y eso para mí fue algo que tuve que aceptar durante la tesis, porque yo fui a buscar respuestas y me di cuenta que no las iba a encontrar como yo las quería, y ahí está la honestidad intelectual de un estudioso, que yo creo que es una característica de la que nos dio ejemplo Benedicto XVI y que nosotros tenemos que seguir para poder ser intelectuales serios. Hay que aceptar lo que es como es y buscar la verdad sin forzarla, ¿no? Y sin imponerla. Entonces, creo que los ladrillitos sobre la diferencia sexual son un aporte importante, en el sentido de que por ejemplo, ellos dicen que la diferencia sexual no está en la imagen de Dios, que es como secundaria a la imagen de Dios. Primero Dios crea al hombre a su imagen y luego lo diferencia en hombre y mujer, pero yo creo que nosotros hoy no podemos decir eso. Para nosotros hoy la pregunta por la diferencia sexual nos pide pensarla de manera que se pueda arraigar en la imagen de Dios. Y eso significaría postular que hay algo de masculino y de divino en Dios, que Él sella en nosotros al crearnos como hombre y como mujer. Entonces yo ahí no aporto, yo hago preguntas, que además a propósito las lanzo aquí en el ambiente de gente que es pensante y que se está formando, porque creo que son preguntas que tenemos que hacernos seriamente como iglesia. Yo encontré también fascinante el hecho de que si bien ellos no piensan la diferencia sexual como tal, ellos usan las metáforas masculinas y femeninas para hablar de la espiritualidad. El esposo y la esposa son una metáfora muy importante en toda la teología patrística y en Gregorio de Niza omnipresente por todas partes, ¿no? Dios es el esposo y toda alma humana es la esposa, que está llamada a recibir al esposo. Entonces, si bien ellos no sacaron las consecuencias antropológicas que eso tiene, yo creo que están ahí para que nosotros, que tenemos las preguntas antropológicas por la diferencia sexual, las saquemos. Entonces, creo que el aporte es el esfuerzo por estudiar esta pregunta y los ladrillitos de construcción que esta obra trata de aportar para el tema de la diferencia sexual, y que en cambio es una tarea nuestra, ¿no? De pensadores del siglo XXI, y además pensarla al interno de la iglesia para poder responder a los desafíos pastorales que esta pregunta implica. Usted comentó que utilizó la Biblia patrística, lo cual es una herramienta de trabajo necesaria para que nos acercamos a estudios de este tipo. Y posiblemente, porque podría no ser tema que haya abordado, pero me vino a la mente pensar en las mujeres en la Biblia, que sabemos que este es un tema muy interesante y un grupo de estudiosas, feministas a nivel internacional muy fuertes, son más de 300 asociadas y han tenido en esta línea, hay una conexión. Hay uno sobre la mujer de los padres que dirige Emanuela Principali con Elizabeth Schussler. Sí. No, Borges. Ya murió. Bueno, entonces mi pregunta viene, por ejemplo, la mujer en la Biblia, y me viene la mujer en la obra lucana, porque en esta universidad se defendió hace 1 año y medio, o 2 años, al Walter, que es sacerdote del claustro, biblista. Yo tuve la oportunidad de ser lector de su tesis doctoral para el examen de presentación de tesis doctoral, y él utiliza una perícopa de Lucas, donde aparece Susana, la de Cusa, y María Magdalena, que es otro personaje. Y luego tuvimos una segunda tesis sobre María Magdalena, la hermana Coco, también maestra, docente aquí en Biblia y en el bachillerato. ¿Se encontró usted comentarios o en sus cartas o alusiones a estos textos bíblicos en los Capadocios de estas mujeres que encontramos en la Biblia? Hablo de la obra
Ana, pero también en Pablo aparecen mujeres extraordinarias. Hoy la liturgia nos presentó, por ejemplo, Esther, tan armoniosa y litúrgicamente relacionado con el Evangelio. Busquen y encontrarán. Y esta mujer que le dice, Señor, tú eres mi único refugio, ante esa angustia que vivía Esther. Bueno, hay algo de relación entre lo que usted rastreó de la literatura capadocia sobre la mujer y la conexión con textos bíblicos donde habla de la mujer. No llegué a eso porque ya con lo que había encontrado un rastreo interesante hacer, ver si ellos comentan esos pasajes y cómo los comentan. Sí. Sí, interesante, no lo hice, no. No, yo lo que, digamos, veo es que las mujeres que ellos usaban mucho como referencia son sobre todo las mártires. Había una mártir ahí en Capadocia que se llamaba Julita y la citan mucho a esta Julita por el testimonio de fortaleza en la fe. Entonces, como que hay otros paradigmas de mujer que encontré fuertes en sus obras, pero no rastreé. Por ejemplo, mujeres heroicas, y que fue un bestseller en la antigüedad cristiana, las actas de los mártires, y en concreto me refiero a Perpetua y Feliciana, la cita. Pero creo que ellas eran más como de África. Sí, son africanas. La otra que es muy presente en ellos es Tecla, porque el santuario, había un santuario de Tecla en Seleucia, que está al sur de Capadocia, y Tecla sí está muy presente. Bueno, ya me adelantó la pregunta yo, la parte gnóstica. ¿Cómo el gnóstico aborda a la mujer? ¿Y qué tanto pudo haber de los capadocios de cercanía a esta literatura? O sea, son vetas que se siguen desprendiendo. Y cuando entramos con el tema gnóstico, pues nos encontramos con otra antropología, con la que no coinciden los padres en orígenes. Y si pensamos en orígenes, va a estar en los capadocios. Sí. Yo hice una reseña ahí al final del capítulo primero de las veces en que hablan mal de la mujer, las visiones negativas de la feminidad, de los capadocios. Y si bien eso no va directamente pues, a lo gnóstico, yo quiero decir esto porque me costó encontrarlas, a diferencia de otros padres que dicen cosas muy duras. Tertuliano, Agustín, perdón, del gran Agustín, pero a veces también dice cosas bonitas, a veces, pero yo creo que es muy interesante que los capadocios no es fácil encontrar esas visiones negativas, esas expresiones retóricas, esa retórica femenina que se encuentra en otros. Pero además, yo por ejemplo hice un rastreo de muchos de esos artículos de feministas que hacen elencos de expresiones patrísticas deplorables sobre la mujer y nunca citan a los capadocios. Nunca, no están presentes los capadocios en ninguno de esos artículos de las actuales estudiosas que sacan. Entonces yo postulo ahí que yo creo que ellos para su tiempo son de los más modernos respecto, de los más abiertos respecto al tema de la mujer, y lo atribuyo a la experiencia tan rica de vida que tenían, que no lo saca totalmente de su esquema de hombres del siglo IV, no los vuelve hombres del siglo XXI, sobre todo porque encontraban en la mujer cristiana una plenitud de vivencia del cristianismo que admiraban. Es bonito en lo que ellos hablan de estas mujeres que yo reseño ahí en el primer capítulo, se nota no solamente reseña, sino admiración, o sea, hablan de ellas porque las admiran. Y eso para mí es un dato histórico muy interesante. Incluso yo, por
un poquito, estuve el año pasado y que dice, no tiene valor histórico lo que Gregorio dice sobre Macrina, eso es una pura retórica que no tiene valor histórico, y yo estoy totalmente en desacuerdo. Un elogio de Basilio, pero no tiene el nivel de compromiso afectivo y de riqueza es como hasta medio retórico y con una cierta distancia, mientras que yo creo que eso, a mí eso me hace respetar eso como fuente de que quizá hay una relación de admiración y de ver en ello un ejemplo que quiere resaltar y nos quiere transmitir, y quería que esa memoria no se perdiera. Y por eso Blanca, que en cambio dice que Macrina Yo tengo una pregunta. Sí, podemos hablar de preguntas, pero la Virgen María no está presente en esta obra. Y, por ejemplo, siempre se dice en lugar común que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Aquí habría que hacer la pregunta si estas mujeres influyeron a estos padres de manera sustancial. Yo creo que Macrina la Vieja pues sí les dio un carácter muy sólido a todos estos hijos, ¿no? Pero yo recuerdo una página de un discurso sobre la pasión de Cristo de Gregorio de Nacianzo, donde él encarna la personalidad de la Virgen María, y él está en esa actitud de duelo por la pérdida de su hijo. Es una página muy hermosa, ¿no? La capacidad incluso que tienen estos autores, por eso a propósito de lo que decíamos, de la posible intención de la figura de Macrina la joven, ¿no? De cómo tienen esa fuerza literaria, espiritual, mística. ¿Podrías darnos alguna idea de si también consideraste incluir a la Virgen María en tu trabajo? Es que no la encontré muy presente. O sea, está, pero no como una figura tan presente, entonces por eso no la resalté de manera particular. Hay algunos textos que se refieren ahí, yo aventurándome con ustedes, yo dudo de la autenticidad de ese discurso de la pasión de Cristo, sea de verdad. Yo soy de las que pienso que es más tardío. Trisolio, que lo defiende muy fuertemente como de Nacianceno, pero pero es una cuestión así subjetiva, que es más tardío. Entonces yo no lo consideré. Pero en las obras que leí hay una presencia mariana, pero como muy sutil y muy... más sobre la virginidad. Más sobre la virginidad y también sobre la encarnación. María les sirve mucho para afirmar la verdad de la encarnación cristológica. Y de hecho hay un pasaje muchísimo de Gregorio donde habla de las entrañas de María, que eran puras, pero eran entrañas al fin. Entonces, resaltar la encarnación. Y no tanto como un tema en sí, ni mucho menos como paradigma de feminidad, nada de eso. Entonces, no, por eso no está tan presente. Gracias. En antropología patrística, Gregorio de Niza es la síntesis en Oriente. El hombre maduro. Y su obra De Hominis Opificio, o de Opificios. Y los estudiosos dicen que completa el examen de Basilio. Mi pregunta es, en este tema de diferencia sexual en los Capadocios, ¿qué aporta Gregorio de Niza respecto a Basilio de Cesarea? Casi todo. Sí, es que Gregorio, a mí me parece apasionante porque Gregorio, lo que estás diciendo, ¿no? Pensó al ser humano muchísimo más que los otros dos. En los otros dos uno tiene que sentarse como a rastrear la idea del ser humano y cuando ellos están hablando de otra cosa.
en Gregorio Nacianceno un poco menos, porque él creo que al cuestionarse sobre sí mismo, habla mucho del hombre, porque se hacen muchas preguntas sobre sí mismo. A mí me gusta, en algún autor leí que Gregorio Nacianceno es como el Kierkegaard de la matriz, porque es como el filósofo que se hace miles de preguntas sobre sí mismo, y me gustó ese atributo. Pero Gregorio de Niza tiene decididamente una visión antropológica mucho más rica. Él en su humildad dice, aquí estoy continuando. Incluso si las otras homilías, porque existen estas homilías sobre la creación del hombre, que son dos, y que no se sabe bien de quién son, ¿no? Que pareciera que fueran de Basilio, otros las atribuyen a Gregorio de Niza, son como ¿las conocen esas homilías? No. Sí, es que han sido editadas solamente se llaman las homilías sobre la creación del hombre, son dos, posterior a Hexamerón, y no se sabe quién las escribió, son de autor desconocido. Las editaron en Surs Chrétien diciendo que eran de Basilio. Alejandra, en la traducción. De esas dos homilías, sí. Estas dos homilías, si son de Basilio, que yo digo ahí que son de Basilio, porque sigo lo que dice Surs Chrétien, pero hay otros que dicen que no. Si son de Basilio, tienen una visión de la diferencia sexual bien basada solamente en el cuerpo, y no, esas homilías comentan Génesis 1, no tanto Génesis 2. Entonces no sabemos si hubiera seguido comentando también Génesis 2, qué más hubiera dicho sobre la diferencia sexual que allá aparece más clara. Entonces en Génesis 1 lo que él dice es que la diferencia está en el cuerpo y es algo externo. Incluso usa la expresión, la diferencia está en los velos, como que es pasajera, no interesa tanto. Gregorio luego, al tratar el tema en el De Hominis Opinicio, hace una larga y compleja exégesis de este pasaje, porque además a él le parece, a él le hace cortocircuito en su cabeza que el texto del Génesis diga, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esas dos cosas no pueden ir juntas, dice Gregorio, ¿no? Si nos creó a imagen de Dios y Dios no es hombre ni mujer, entonces, ¿cómo así sigue varón y hembra nos creó? Entonces, a imagen de Dios los creó para él, creó al hombre, diferenció en hombre y mujer. Y la interpretación de lo que esto significa, según Gregorio, en el De Hominis Opinicio, es súper rica, muy compleja. Los mismos estudiosos de Gregorio de Niza no se ponen de acuerdo en cómo interpretar esta teología de la diferenciación sexual en la segunda creación, que es lo que él explica. Pero es de una complejidad y de una riqueza, y para mí un testimonio de que él pensó al ser humano muchísimo más. Y yo digo ahí en la tesis, es uno de mis atrevimientos, que probablemente también pensó más al hombre y pensó más la diferencia sexual, porque él vivió más rodeado de mujeres que los otros. Él vivió, pues tenía esta admiración grandísima, esa relación fundante con su hermana Macrina. Y es posible, esto dicen muchos estudiosos de Gregorio de Niza, que él vivió con una de sus hermanas, bueno, que él fue el único de los tres que estuvo casado. Muy probablemente su esposa murió pronto, pero además posiblemente hay una Teosebella que lo acompañó hasta el final de Gregorio de Niza a la muerte de esta Teosebella. Y le dice, murió Teosebella, tu compañera. Entonces hay algunos que dicen que esta Teosebella era la esposa, y hay otros que dicen, y yo creo que está más fundada esta segunda opción, que esta Teosebella era una de las hermanas menores que se fue a vivir con él cuando ahí lo ayudaba. Entonces Gregorio de Niza tuvo más esta experiencia más rica de relación con las mujeres, probablemente también eso lo hace ser un pensador más profundo respecto al ser humano. Es una vida atrevida. Yo tendría una última pregunta que la dejaría hasta el final, pero la adelanto. ¿Cuáles son las puertas? Todo trabajo serio como este, porque es un trabajo muy serio, deja puertas abiertas a la investigación. Y si no las deja, entonces algo le falta. Incluso a nivel de licenciatura se podría ya buscar eso. Pero esa la dejaríamos para el final, y yo creo que damos el espacio al diálogo con ustedes.
¿Alguien quiere preguntar? Un comentario, no sé, sugerencia. Bueno, obviamente es súper importante siempre analizar el pensamiento de los autores en su contexto, desde el punto de vista histórico, pero creo que, por ejemplo, en el pensamiento cristiano, lo podemos hacer de adelante para atrás, o sea, porque es un desarrollo. Y en ese sentido creo que podemos pensar para buscar esta diferencia sexual en Dios, usar el pensamiento cristiano, y me refiero a la modernidad como que está muy enfocada en lo unívoco, y por eso no podemos escapar como de estas discusiones de, Dios es ambos sexos, entonces es hermafrodita, ¿no? Y en realidad con la analogía sí podemos comprender un poco. Por ejemplo, Dios es padre, pero no es hombre. Y los padres humanos son padres solo en un sentido como analógico, ¿no? O sea, Dios es padre por excelencia. Entonces, ¿perdón? Fuente de vida. Fuente de vida. Entonces, bueno, creo que es interesante y es tal vez una línea que se puede abrir, incorporar el pensamiento analógico para detectar esto de la diferencia sexual, porque evidentemente los capadocios pues todavía no tenían estos conceptos, ¿no? Pero estoy pensando también en la página 194, hay una cita de estudiantes de San Agustín, un poco esto de la analogía, porque dice, la mujer es criatura de Dios como el varón, pero fue hecha del varón para encarecer la unidad. Y otra vez en la modernidad no entendemos eso. Leemos el Génesis, decimos, Dios creó a la mujer de la costilla, entonces hay subordinación, ¿no? Hay una relación de subordinación. Y creo que el pensamiento cristiano, al contrario, o sea, esto de que pues, de la costilla es para resaltar la unidad. Esa es la pregunta que nos hacemos en nuestra época sobre la diferencia. No vemos que somos iguales, pero diferentes. Entonces, bueno, nada más quería comentar esto de la analogía, ¿no? Sí, buen punto. Y ahí, por ejemplo, me engancho a lo que yo hago en la última parte de la tesis, resaltar estos símbolos masculinos, femeninos que Gregorio usa, sobre todo Gregorio Niza es el que más los usa, aunque están presentes un poco en los tres, para lo espiritual. Entonces ahí no está haciendo antropología, pero está usando la masculinidad y la feminidad como símbolos de verdades que no le alcanzan a decir. Entonces lo está usando, digamos, en un sentido analógico. Usar esa simbología para nosotros hacer una antropología que él no hace. Pero sí, yo creo que o sea, creo que la diferencia sexual es un tema complejo y por eso es que no lo hemos pensado adecuadamente, ¿no? Yo a mí me gusta siempre decir esto, entonces aprovecho ahorita que lo puedo decir. A mí, por ejemplo, en los momentos que más me chocó en la tesis, uno tiene sus momentos que como que ¿qué dicen de la diferencia sexual? Los grandes, lindos, valiosos, que han contribuido mucho. Ningún manual de antropología teológica hasta más o menos el 2000 que había ahí, hablaba de la diferencia sexual. En ningún capítulo, no estaba. Yo decía, no puede ser, no ha sido pensado seriamente. Entonces yo por eso lo digo con toda la fuerza en la tesis, no ha sido pensado seriamente por la antropología teológica. Es un tema de moral sexual y está muy bien que lo piense la moral sexual, lo necesitamos, pero sin una raíz adecuada en la antropología teológica, y quizás no lo hemos pensado porque las herramientas metafísicas no están ahí, porque es un tema complejo, por las crisis culturales, de pronto pues alguien no quiere salir en el periódico por su manual, entonces mejor no pone ningún capítulo, qué sé yo, pero lo tenemos que pensar, y sí, yo estoy de acuerdo contigo que esas herramientas variadas, llamémoslo así, del pensamiento pueden ser de utilidad. ¿Otra pregunta?
Doctora, mencionó una dificultad en esta experiencia de los manuales. ¿Tuvo alguna otra dificultad a la hora de tratar de responder, bueno, a la hora de investigar para responder estas preguntas que hacía al inicio? ¿Tuvo alguna problemática, alguna dificultad a la hora de hacer esta investigación, sobre todo con las tendencias actuales que no disfrutan oír hablar de diferenciación, de distinción de hombre y mujer? ¿Sufrió algún tipo de reto, dificultad, híjole, tropiezo a la hora de plantear esta realidad vigente en nuestro cristianismo y en la naturaleza, ¿verdad? Sí, mucho. Hubo un momento también muy importante que es cuando yo empiezo a ver que la antropología teológica de los capadocios es muy usada por la teología gender, la teología queer, la teología LGBTQ, les encanta Gregorio de Niza, y empecé a encontrar artículos de eso, y empecé a decir, ay, ahora yo me metí en una camisa, no sé, bueno, de pronto no se puede pensar la diferencia sexual a partir de estos autores, porque justamente como ellos dicen que la diferencia sexual es posterior a la imagen, y como dicen que la diferencia sexual, como por ejemplo a veces hablan de macrina con adjetivos masculinos para resaltar su valor, y como Gregorio dice que tiene que terminar sus días uniéndose como la esposa al esposo, entonces como que usa para sí mismo categorías femeninas, entonces ellos aprovechan eso para decir, ya ves, la masculinidad y la feminidad es intercambiable, es algo, no pertenece a la imagen de Dios, no es algo occidental, y resaltan mucho algunos pasajes en los que Gregorio de Niza pareciera dar a entender que la diferencia sexual al final, en la eternidad, desaparecerá. De hecho, varios padres postulan que la diferencia sexual al final de los tiempos desaparecerá. Bueno, es un tema que está relacionado con la resurrección en los primeros 3 siglos. La pregunta que se hacía, si vamos a continuar con los signos masculinos y femeninos en la eternidad, incluso si va a haber reproducción si necesitamos los órganos sexuales en la eternidad o no. Fueron preguntas del siglo III. Pero sí, y Gregorio, por ejemplo, en el diálogo sobre el alma y la resurrección dice, hace decir a Macrina, que es siempre la que contesta las cosas difíciles en ese diálogo, le hace decir a Macrina, los miembros de nuestro cuerpo, ninguno lo vamos a usar, no solo los órganos sexuales, sino ningún miembro de nuestro cuerpo en la eternidad. Pero si desaparecen los miembros, entonces ya no tenemos cuerpo. Entonces, resucitaremos con los miembros de nuestro cuerpo. Entonces pareciera dar a entender que piensa que sí somos sexuados, pero hay otros pasajes de Gregorio de Niza donde pareciera que dice que la diferencia sexual desaparecerá. De hecho es ambiguo, dice las dos cosas, porque no es eso, no es temas centrales, cosas que va diciendo cuando está hablando de otros temas. Entonces yo sí me asusté un poquito en un momento y pensé, ya verás que las piñas en Provenal no las voy a poder cultivar, pero encontré un artículo y eso pasa, yo creo, en la búsqueda encuentras a alguien que te da una luz y que te dice por aquí, ¿no? Encontré un artículo de un hombre que si yo algún día lo conozco lo voy a abrazar, es un estudioso ortodoxo, se llama John Hare, que estudia mucho a los capadocios, pero en general la antropología de los primeros siglos. Ahorita me acabo de comprar un libro suyo, le sigo mucho la pista porque le estoy eternamente agradecida, él me dio la pista. Él tiene un artículo muy bueno rebatiendo estos usos del oficio hominis para la teología queer y gender, diciendo que para él, que él cree que poner a la diferencia sexual por debajo de la imagen de Dios no es para Gregorio disminuirla en su importancia, ni decir que es pasajera, ni decir que es externa, que eso no se puede decir de la antropología de Gregorio sin forzarla y sin hacerle decir a Gregorio cosas que él no dijo. Entonces, yo leí ese artículo y lloraba de la emoción casi, porque me dio claves para, entonces, y lo cito muchísimo y sigo sus intuiciones para salir del escolladero, ¿no? Pero sí, hay momentos así que uno se encuentra atrapado y dice, ya, no, esto no va a salir, pero luego por algún lado llega la luz. Gracias. Muy bien, pues vamos a terminar, ya tenemos un poco más de una hora conversando. Nos congratulamos una vez más con Ana Cristina y le agradecemos su trabajo
su pasión y al hacernos entrar en el estudio de los padres con un tema tan actual y al mismo tiempo que nos hace vivir la patología no como algo de museo, sino como algo actual, entrar en relación con personajes, con personas, con dinámicas, y eso siempre es muy, muy enriquecedor, muy divertido, diría también. Vemos que es tocar a los temas estos que son fundamentales, son siempre empezar con unas canteras que están, ya hay tantos temas y eso estimula a los estudiantes, a los investigadores a seguir adelante. Muchas gracias, Ana Cristina. A ustedes, gracias. Padres. Gracias. Y pues esta es tu casa. Muy bien, muy bien. Bueno, un aplauso, ¿no? Gracias. Agradecemos a quienes nos siguió o nos seguirán de manera sincrónica en esta transmisión de la Universidad Pontificia de México desde CEFABIOS y la licenciatura en Teología Patrística. Pero hay que terminar diciendo una palabra de nuestro congreso. Ay, claro, sí, por Dios, ya se me había olvidado yo. No, queríamos invitarlos y contarles que estamos organizando un congreso latinoamericano y del Caribe de estudios patrísticos, que se va a llevar a cabo en Medellín, y que estamos organizando entre 3 universidades colombianas con el fin de buscar crear redes entre estudiosos y apasionados de la patrística y la antigüedad cristiana entre nuestro continente. Creemos que estamos listos, la idea del Congreso es porque creemos que estamos listos para una nueva etapa de los estudios patrísticos en Latinoamérica, donde crezcamos en más seriedad académica y además más redes entre nosotros, que la pandemia nos permitió conectarnos, de hecho por eso nos conocemos virtualmente, pero que ahora de pronto encontrándonos juntos y trabajando juntos, podamos estimularnos a que estos estudios crezcan y a que como latinoamericanos aportemos a la patrística con nuestro propio y particular ángulo, que será el que será, pero siempre con muchísimo rigor académico, pero también con un deseo de promover estos estudios para enriquecer la teología en nuestro continente. Entonces, queremos invitarlos a todos a participar. Se puede participar presencialmente en Medellín, y eso me encantaría verlos a todos por allá. Y también se puede participar virtualmente, puede participar como oyente, pero sobre todo los invito a participar como ponentes. O sea, pueden mandar una propuesta de ponencia hasta el 1 de abril. Tenemos un comité académico en el que está el Padre Jesús María y somos varios otros estudiosos de patrística y evaluamos estas ponencias y vamos a armar un programa bien chévere, encabezado por 3 conferencistas principales cada día, entre los cuales tenemos a la doctora María Alejandra Valdés representando a México, pero además el padre Samuel Fernández de Chile y el doctor Francisco Bastita de Argentina. Esos son nuestros 3 conferencistas principales que abrirán cada día y luego el resto del día serán las ponencias de los participantes. Yo creo que va a ser una ocasión linda, súper chévere de encontrarnos, así que los espero sus ponencias de la Universidad de México. Tenemos más de un año organizando. Ah, sí. Sí. Es para el 2024. Es ahorita, ¿no? 23. 23, septiembre. No, tienen un mes para mandarme la propuesta de ponencia. Además, Medellín es una ciudad de eterna Es primavera. encantadora, sí. Es un clima delicioso, es una ciudad muy bonita. Ahora tiene un poquito más de tráfico que cuando fuiste, seguro. Pero no importa, vale la pena ir. Así que... Estamos listos para la bandeja paisa. Claro, exacto. Nos vamos a dar bandeja paisa de almuerzo. Muy bien, eso queríamos invitarlos, ¿no? Digo, ¿me faltó algo? No, todo bien. Ahora sí, muchas gracias también a quienes han seguido por las redes sociales. Gracias. Gracias.